Hola a todos, hoy estamos en el taller de restauración del Museo Nacional del Prado en Madrid, porque ayer se presentó la restauración de la Anunciación de Fra Angelico y tenemos la suerte de, primero, de estar aquí y luego de poder hablar con las protagonistas, que tenemos por un lado a Almudena Sánchez. Hola Almudena. Hola, buenos días. Y a Gemma García. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días, muy bien. Y nada, lo que queríamos era si nos podéis comentar un poco, pues, bueno, cuáles son los retos al enfrentarse con una obra como esta. Bueno, pues los retos ante una obra así emblemática, una obra del arte universal, pues son muchos. El primero, pues una carga de responsabilidad enorme, pero bueno, pues esos retos que siempre existen los tienes que abordar pues con todo el apoyo que te presta una institución como el Museo del Prado. Aquí trabajamos un gran equipo, contamos con medios técnicos y humanos, se estudia la obra en profundidad y antes de comenzar el trabajo de forma directa en la obra, pues bueno, cuentas con unos estudios técnicos y con una información enorme que te permite tomar esas decisiones y planificar la restauración. ¿Eso es lo que vemos en los paneles de la derecha? Sí, ahí estamos viendo unas fotografías de la reflectografía infrarroja. Por detrás aparecen unos detalles de la radiografía. Aquí pudimos ver, bueno, en la reflectografía podemos ver el dibujo, justamente la capa que se encuentra detrás de la capa pictórica. Sin embargo, en la radiografía vamos más allá. Que es la de arriba, ¿no? Que son estos detalles que aparecen por ahí. En ella, pues, los blancos que vemos es el blanco de plomo, que es el pigmento opaco a los rayos. Es lo que nos permite ver la radiografía. Igual que cuando nos hacen una radiografía a nosotros, la parte opaca es el hueso, ¿no? Pues en este caso, el blanco de plomo, que es la parte opaca, nos permite ver pues cómo el artista trabaja, cómo crea la composición, cómo crea las sombras, las luces, y en el momento en que se produce una pérdida pictórica vemos una mancha negra. Entonces, cuando analizamos la radiografía, señalar pues alguna... mira, aquí estas zonas oscuras que estamos viendo son pérdidas. O sea, ahí ya la pintura original se ha perdido. Esto es blanco porque vemos la parte opaca a los rayos, porque aquí hay blanco de plomo. Sin embargo, en el momento en que se produce una pérdida, ya no existe blanco de plomo y lo que vemos es una mancha negra. ¿Y entonces qué habría que hacer con esas pérdidas? Bueno, por ejemplo, esa parte, ¿a qué corresponde? Nosotros ya nos da una información muy importante y nosotros ya a la hora de planificar la restauración ya sabemos que nos vamos a encontrar con una pérdida ahí. Esa pérdida justamente está aquí. Está justamente en la unión de estos dos paneles. Este soporte de madera de chopo está formado por 4 paneles y en el pasado se produjo la separación de los paneles segundo y tercero, justamente coincidiendo con la figura del ángel. Esa unión llega desde parte de la cenefa de la arquitectura, en la zona superior del cuadro, va bajando, pasa por toda la figura del ángel y llega justamente hasta la zona inferior de la obra. Al separarse esos dos paneles, no sabemos el motivo, pero lógicamente hay que asociarlo a algún cambio brusco de humedad y temperatura, se produce una fractura entre los dos, inestabilidad en la pintura y consiguientemente pues daños y pérdidas. Eso se intentó reparar en distintas intervenciones muy antiguas y esas intervenciones dejaron repintes de óleo muy invasivos, repintes que cubrían pintura original. ¿Y esas intervenciones antiguas, cómo distinguís cuál es una restauración antigua del original? Bueno, pues porque en este caso eran muy evidentes porque ese óleo
esos repintes de óleo se habían ido alterando con el paso del tiempo y se habían convertido en manchas muy presentes en la superficie, pues con una tonalidad parda, que no tenía nada que ver con la finura y la transparencia de los colores de Frangélico, a pesar de que había una suciedad superficial que opacaba todo, ¿no? Que ensombrecía la luz de Frangélico. Pero llamaban mucho la atención esas manchas, que las encontrábamos concentradas en torno a esa grieta que se había producido entre los dos paneles. Luego había otros repintes. Mira, lo podemos ver quizá aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Tenemos una fotografía de la obra antes de comenzar la restauración. Claro, sí se ve algo, sí se ve aquí vemos ese repinte que sigue toda la línea de la unión de los paneles. Entonces, ese repinte a lo largo de toda esta línea iba dejando capas sobre la pintura original, que la dejaba oculta, pero en muchos casos transformaba elementos originales, los transformaba de una forma muy, muy radical. El caso más sobresaliente, más llamativo y que debemos destacar de todos esos repintes que transformaban los elementos originales de la composición, lo tenemos en el ala del ángel. O sea que el ala no era originalmente así, sino en una de las restauraciones cambió la composición. Claro, del ala. En una de las intervenciones en las que taparon todos esos daños lineales en torno a la grieta, siguieron el daño vertical que se produjo en el ala, cerraron ese daño y lo que hicieron fue darle una forma vertical y sinuosa. O sea, aprovecharon el ala, ¿no? Claro, para cubrir los desperfectos. Aprovecharon esa pérdida que había vertical en el ala. Sí, bajaron la reconstrucción siguiendo la forma vertical de la grieta y transformaron el ala, que perdió su curvatura original. Vamos a ver ahora la curvatura original del ala. Como podéis ver aquí, ha cambiado. Claro, porque lo que acabamos de ver en esa imagen de antes de la restauración, el ala iba bajando por aquí y se metía hasta enlazar con la banda dorada que pertenece ya a la túnica. Por lo tanto, toda esta parte de aquí no existía, estaba oculta, estaba bajo los repintes y luego se subía así, de forma sinuosa, hasta la punta superior del ala. Por lo tanto, claro, esto, al comenzar la restauración, yo pude darme cuenta que había una incongruencia entre las dos alas, porque eran asimétricas. Eso realmente, la verdad es que no tenía sentido, aparte de que ese repinte era totalmente ajeno a la estética de Frangélico, no tenía nada que ver con la técnica y con la estética de Frangélico. Y Almudena, una pregunta que nos llega muchas veces es, sobre todo a raíz de esta restauración, es si los colores que estamos viendo aquí, claro, con ese brillo, ¿no? Con esas tonalidades tan vivas, ¿son los originales? Sí. ¿Eran así? ¿Así los pintó Frangélico? Sí, estamos viendo la obra con una imagen muy cercana a la imagen que quiso darle Frangélico. Pues una obra que ha recuperado toda su luz, ha recuperado la brillantez de los colores de una calidad máxima, pues como tenemos en el lapislázuli. ¿El azul es de lapislázuli? Es lapislázuli, es un color de una altísima calidad, es muy caro y era un extra en cualquier pintura que había que pagar aparte. Y además aquí lo tenemos presente en superficies muy, muy, muy grandes. Entonces, claro, la recuperación de este color es tan evidente porque lo veíamos muy plano, lo veíamos opaco. Si quieres, nos acercamos a la imagen. Sí, para que se vea. Y aquí se pueden ver perfectamente los repintes negruzcos
que cubrían todos los pliegues de la zona derecha, enturbiando la transparencia del azul e impidiéndonos ver el volumen de cada uno de esos pliegues. La restauración en esta zona, tanto la eliminación de los repintes como la limpieza, ha tenido una respuesta impresionante. O sea, es un pigmento de una calidad altísima que además ha ayudado muchísimo en el proceso. O sea, toda la intervención que se ha hecho en el lapislázuli ha tenido una respuesta que ha potenciado muchísimo ese colorido, el volumen, todo lo que se ha recuperado. La eliminación de los repintes ha dejado al descubierto estos maravillosos pliegues con este volumen, esta calidad, que no hace falta describirlos, o sea, no hay nada más que ponerse delante y verlos y disfrutarlos. Almudena, y para afrontar a cabo una restauración, porque tú te has encargado de la restauración de pintura, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo has tardado en realizarla? Bueno, pues un año. Empecé en marzo del 2018, perdón, y bueno, el primer mes estuve estudiando la obra, con los estudios técnicos, toda la documentación existente. Incluso viajé a Florencia para ver de cerca las obras que hay en esa ciudad, en sus museos, en San Marcos, pues ver mucho Frangélico, ver la técnica, y luego además me reuní con los profesionales del Opificio delle Pietre Dure. Es un gran centro de restauración, es referencia para todo el mundo de la restauración. Y bueno, precisamente en ese momento estaban restaurando un Frangélico, una gran pala de San Marcos, y bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con ellos, de hablar de técnica, de hablar de problemas de conservación en este artista. Es una gran investigación previa, claro, ¿no? Antes de ponerse manos a la obra. Exacto. Y bueno, pues luego ya en abril comencé. Y bueno, pues una vez que ya estaba muy metida en el proceso de restauración y llegué al ala, como estábamos comentando, y una vez que yo, bueno, pues todo esto lo vio la dirección, aprobó el levantamiento de ese repinte y comencé a descubrir pues elementos originales que estaba ocultando, como una partícula de oro o la incisión original, porque toda esta curva es una curva original, o sea, la teníamos debajo, esta incisión estaba debajo del repinte, apareció. Y luego lo único que ha habido que hacer ha sido, bueno, contando con todo esto, llevar a cabo la restauración del oro. Una labor muy, muy compleja y de un gran especialista como es Gemma García, quien se encargó de esa restauración, porque es que muy delicada, que tiene ya que contar con todo detalle. Claro, ahora vamos con Gemma, porque por un lado está la restauración de la pintura, pero por otro lado hay una restauración especial, ¿no? Una técnica especial para restaurar todos estos detalles que estamos viendo de pan de oro. Bueno, Gemma, cuéntanos un poco cómo funciona, ¿no? Pues mira, bueno, como ha comentado Almudena, mi restauración es exclusivamente de la parte del dorado. Sí que es una técnica muy especial, pero porque la propia técnica de la pintura es así, la propia técnica del dorado que tenemos aquí. Entonces, bueno, fue un proceso también muy complejo. Nos ayudó mucho el que sacara a la luz esta partícula pequeña de esta zona y la parte de la curvatura original, que hay una parte como en toda esta zona que se conserva. Entonces esto nos sacó un poco el perfil. En mi caso tuve que hacer también un estudio previo bastante amplio. Estuve como un mes también investigando, estudiando la obra, hicimos una reconstrucción digital para ver un poco cómo coincidían las diferentes plumas, porque si os fijáis en esta parte de aquí hay como dos técnicas muy diferentes de dorado. En realidad es la misma, es una técnica de dorado al agua, pero por ejemplo en la zona de los nimbos tiene un acabado que es con un cincelado. Es un cincelado que lo que hace es hundir el oro dentro del estuco que se da. Esto es una técnica porque vamos a ponerlo... Esto es oro. Esto es oro fino. Oro de buena calidad, oro fino. De hecho, lo que nosotros utilizamos para las reintegraciones es oro también.
Entonces, bueno, el nimbo tiene esta técnica, pero en el caso de las alas era un poco diferente porque no lleva esa técnica exactamente. Sigue siendo un dorado al agua, pero en vez de ser un cincelado, es más un esgrafiado. Digamos que es como si el ala estuviera dibujada directamente sobre el estuco y después ya colocan la parte del oro. Y para la restauración llegasteis a hacer hasta una especie de prueba, ¿no? Física. Sí. Como te comentaba, hicimos pues, unos estudios previos digitalmente, bueno, con el archivo digital, haciendo varias pruebas. Luego hicimos una muestra, que te puedo enseñar un poquito. Hicimos un prototipo 1:1 exactamente de la zona que íbamos a restaurar. En mi caso, bueno, era la parte de las alas, pero también hicimos una restauración en la manga y luego en la zona de los rayos. Entonces, bueno, en este caso hicimos un prototipo pues, para estudiar un poco cómo era la técnica, sobre todo para practicar un poco el tipo de incisión. Fabricamos herramientas especiales para hacer el mismo ¿Fabricasteis tipo de... y tenéis aquí las herramientas? Pues ahora mismo no. Vale, ahora mismo a mano no, pero o sea que fabricamos un punzón especial que marcaba, digamos, el mismo ángulo de entrada que tiene la forma de las plumas y también calculando un poco la profundidad de las mismas. O sea, primero estudiáis bien cómo es la técnica del artista, realizáis incluso este tipo de prototipos para hacer pruebas y dominar esa técnica hasta que luego ya con la confianza necesaria, ¿no? Claro. Pues ya os ponéis manos en la restauración. También tiene cierta complejidad porque, como te comento, es una obra especial en todos sus sentidos, incluso en el tratamiento de este dorado, porque es un esgrafiado que no es tan común. O sea, el tratamiento del oro en esta época es más como la zona de los nimbos, que es un tratamiento un poco más medieval. Esto sería lo más común, ¿no? El nimbo, la zona circular. Ese tratamiento más antiguo, ¿no? Un poco más del gótico, más del momento medieval. Y el ala, sin embargo, tiene un tratamiento como un poco más libre, que quizá también es esa transición o ese cambio un poco hacia el Renacimiento y que tiene este tipo de esgrafiado un poco diferente. Y nos preguntan ya también ya cuestiones de... mira, aquí se puede ver muy bien. Qué bien. Pues sí. Claro, esta fue la zona, esta es la parte ya, una vez que retiramos ya todo el repinte y que limpiamos toda la superficie bien, porque había que delimitar bien la laguna, o sea, la zona de la pérdida, pasamos a reintegrarlo matéricamente. Lo hacemos con un estuco tradicional, igual que el que se utilizó en la obra, similar. Y después de esto, lo que hicimos fue sacar una plantilla. Hicimos una plantilla con el dibujo de cada pluma. Si veis, es como cada pluma es diferente, tiene una posición, una forma diferente, incluso dentro de la pluma tiene unas marcas que también son distintas. Entonces sacamos un patrón, lo pasamos también a esta plantilla que hemos visto antes y ese patrón lo calcamos directamente ya con la forma ya hecha en el original. ¿Veis? Ahí se ve un poquito el patrón con las plumas, que todo eso después tiene que ir esgrafiado. En esa parte de ahí no se aprecia mucho, pero bueno, va esgrafiado, tienes que hacer la incisión para ir marcando, para ir haciendo todas las plumas. Y después de eso se pasa a la capa de bol. Hay un proceso, bueno, no sé si lo veis aquí un poquito. Este es como el proceso tradicional del dorado. Digamos que sobre una capa de madera, o en este caso en la zona de la pérdida, se aplica un estuco con cola animal. Sobre esa cola se aplica un bol. Este bol es como una arcilla que lo que hace es hacer una cama para recibir la lámina de oro. Las láminas de oro son láminas de una micra de espesor, es finísimo. Entonces se coloca en esta superficie y en función del acabado que queramos podemos bruñirlo con una piedra de ágata y sacar el brillo, que lo veis aquí, o dejarlo mate. En nuestro caso necesitamos hacer todo el proceso porque necesitamos que fuera bruñido como es el original. Entonces si volvemos aquí, esta parte sería la parte del bol y después de esto ya doramos. Conseguimos ya la forma del ala, hay que ir desgastando para ajustar a la laguna y luego, después de eso se aplica una corla que también tenía mucha complejidad, que es un barniz tradicional, que es todas estas zonas que veis un poco oscuras, esta parte todo es original, es una corla, es un barniz transparente que deja ver la lámina metálica y los brillos de la lámina metálica, pero a su vez aplica una sombra y puede crear distintos planos. Si veis en el ala tiene como distintos planos de las diferentes plumas. Y eso era, bueno, pues también era muy complejo, hicimos también pruebas en el prototipo y poder solventar todo y por eso. otro lado, en estas obras, que como hemos visto, pues algunas tienen pérdidas, ¿qué parte se decide restaurar y qué parte se deja como está? Porque dentro de
de la restauración, ¿no? del Museo del Prado es muy, muy precavido, ¿no? Se intenta tocar lo menos posible. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? Bueno, hay un ejemplo aquí muy claro para abordar este tema. Si nos fijamos en las plumas, en las alas, Frangélico representó las plumas del pavo real, pero todos esos maravillosos colores se han perdido. A nosotros solamente ha llegado esto, queda únicamente este pequeño detalle que nos da la pauta de lo que debió ser en origen esas maravillosas plumas de pavo real. O sea que las plumas tenían mucho más color. Claro, estaban todas, pues representaban las plumas del pavo real pues llenas de color. Debía ser algo con una presencia muy impactante, muy potente, ¿no? Pero eso se ha perdido con el paso del tiempo y esto es lo que ha llegado hasta nosotros. En todas las fotografías más antiguas que conocemos de esta obra ya estaba así, o sea, es una pérdida que se produjo pues en un pasado muy remoto. Esto no podemos reconstruirlo. O sea, claro, porque no se sabe exactamente. No tenemos documentación, no podemos saber cómo fue. Sin embargo, una pérdida sí podemos reconstruirla, porque tenemos la referencia de la pintura cercana a la pérdida, ¿no? Tenemos el color, tenemos la forma. Aquí no había pérdidas de elementos completos de la composición, había pequeñas pérdidas. La más importante era la lineal, la que se había producido en la pieza ala, ¿no? entre los paneles. Y también con los colores, hablando con Gemma, hemos visto, bueno, me comentaba, que en las flores también han variado de color, ¿no? Con el paso del tiempo. Estas flores tienen una alteración también muy antigua. También en todas las fotografías desde principios del siglo XX, incluso alguna anterior, ya estaban las flores así, tanto las flores y el ala. Es una alteración que se produjo por el empleo del artista de plata, y sobre la plata una cochinilla europea, no una cochinilla americana, que es la más conocida, pero llegó a Europa ya en el siglo XVII, cerca del XVII, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado la plata se oxidó y por otro lado la cochinilla también es un pigmento muy inestable, ¿no? Esa alteración tan antigua, claro, es irreversible, no podemos lugar hacer a estos... No podemos hacer nada, eso se ha producido tanto en el rosal como en el clavel. Y no podemos hacer nada, eso se tiene que quedar así. Es el paso del tiempo, ¿no? Sí. Es una alteración muy antigua. Es que estamos hablando de una obra, para ponernos en contexto a las personas que lo estáis viendo, de 1426. 25-26. Está ahora, después de las investigaciones, yo creo que se ha ajustado la fecha en torno a ese año, 25-26. Estaba en torno al 28 y bueno, ahora aprovechando los estudios últimos que se han hecho de esta obra y que se publicarán en el catálogo, sabremos más y sabremos también exactamente si es esa fecha 25-26 y por qué se ha llegado a esa conclusión. Nos preguntan también, además de, bueno, aparte de la obra, ya cuestiones más personales de qué se estudia, por ejemplo, para llegar a ser trabajar en este taller de restauración del Museo del Prado, que hay muchos candidatos. Pues actualmente lo que se estudia son grado en restauración, conservación y restauración de obras de arte, que se puede estudiar por las universidades. Y también hay escuelas oficiales que ofrecen una titulación similar, quizá no grado o no universitaria, pero que es similar. Pueden estudiarlo por ahí también. Y Almudena, también queríamos que nos comentaras brevemente, porque hoy hemos hablado, bueno, muy a modo de introducción, de la restauración de la Mona Lisa, ¿no? De la Gioconda del Prado, que también fue... Y como justo vemos aquí al fondo, en algunos de los estudios que se llevaron a cabo,
Si nos Sí, puedes sí, aquí comentar vemos- brevemente que... Vemos, por un lado, el dibujo subyacente que se conoció en el momento en que se realizó la reflectografía infrarroja, una reflectografía que realizó el gabinete técnico, en concreto Ana González Mozo, y fue la que dio toda la información de lo que era esta obra que había estado en el Prado siempre, pues, como una copia más de la Gioconda. Esto es cuando se hace y se empieza a ver que al Esto- fondo hay un paisaje. Bueno, se empieza a ver no solamente... el paisaje se vio después de levantar el fondo negro. Lo primero que se vio en la primera reflectografía fue todo este complejo dibujo del vestido, del pelo, de la cara, de la figura de la Mona Lisa. Es un dibujo complejo, elaboradísimo, y no es propio de una copia. Normalmente una copia está copiando la parte superficial de una obra. Nunca vemos un trabajo en profundidad de dentro a fuera. Al ver este dibujo se comparó con el dibujo de la Gioconda de Leonardo y se pudo ver que se habían realizado de forma simultánea, que de las correcciones que vemos aquí, los trazos de lápiz que vemos aquí, todas estas líneas de encaje de la figura estaban exactamente iguales en el dibujo de la Gioconda del Louvre. ¿Y por qué se decide pintar el fondo de negro? ¿Se sabe? Bueno, eso debió ser una moda. Cuando esta obra llega a España, a las colecciones reales, pudo colocarse en un salón de palacio junto a otros retratos con fondo negro y bueno, pues ese tipo de cosas no se valoraban como hoy día. Al fin y al cabo funcionaba como una casa privada, ¿no? Eran colecciones privadas y se adaptaban a la época, igual que algunas obras se ampliaban para darles aire o se recortaban incluso, ¿no? Como encontramos muy a menudo aquí, sobre todo añadidos en obras. Bueno, pues en este caso, en esta obra se le pintó un fondo negro, se ocultó el paisaje, quizá por eso, por un cambio de gusto o por moda. Y así quedó para siempre y formó parte de la colección del Museo del Prado como una copia más de la Gioconda. Incluso se pensaba que era una copia del siglo XVI, de un pintor flamenco, porque se creyó que el soporte era de roble y se asoció a una pintura nórdica. Hasta que cuando comenzamos la restauración, José de la Fuente analizó y estudió la madera del soporte y vio que era nogal, que no era roble. El nogal es una madera que se utiliza en Italia y ya ahí comenzamos a tener otro tipo de información y más pautas que nos llevaban a pensar en una pintura italiana. O sea, con este tipo de pistas, ¿no? de elementos, de materiales con los que están hechas las obras, eso sirve para luego, con esos datos, ¿no? Los conservadores ir orientando, sí, fechando, ¿no? Eso en general. Lo que pasa es que en este caso el descubrimiento del dibujo fue totalmente decisivo para saber desvincular esta obra de una copia y por supuesto de una copia del siglo XVI. No era una copia, era una obra realizada al mismo tiempo que la Gioconda, en el mismo taller de Leonardo, por un colaborador suyo, que trabajaron codo con codo, un caballete al lado del otro con la modelo delante de ellos, realizados al mismo tiempo, porque probablemente Leonardo, pues no sabemos el motivo, pero puso a trabajar a un colaborador suyo para que llevara a cabo el retrato de la Gioconda. Leonardo también lo hizo, pero hizo pequeños cambios, hay decisiones que toma él por el motivo que fuera, porque él quiso realizar una obra para él, puesto que luego se lo llevó con él a Francia. ¿Y los pigmentos que utiliza son los mismos que en la Gioconda original? Son muy parecidos. En esta obra encontramos lacas rojas, lapislázuli, pigmentos de altísima calidad. Es una obra que está realizada, el soporte
es un soporte de nogal y la de Leonardo no es nogal, es una madera de chopo, es muy utilizada en Italia, pero el nogal es una madera muy cara, más pesada, más densa, que se encuentran algunas obras de Leonardo, pero de pequeño formato. Son una madera también más cara y de muy buena calidad. Y volviendo otra vez a la Anunciación de Frangélico, la Anunciación es un retablo, ¿no? Y viene con una predela. ¿La predela se ha restaurado también? No, la predela no se ha restaurado. La predela, por decisión del comisario de la exposición, se va a exponer separada. No ha dado tiempo a restaurarla, se restaurará probablemente después de la exposición, porque bueno, es una obra, no son dos, es una obra que está formada por la gran tabla y la predela. De forma excepcional en esta exposición van a ir separadas porque el criterio es potenciar esas pequeñas obras de la predela, que son 5 joyitas, para que se vean de forma individualizada, y después de la exposición de Frangélico se restaurará para que se pueda ver al mismo nivel que estamos viendo ahora la Anunciación. Y una duda también. ¿Qué obras se restauran? ¿Por qué se decide restaurar una obra? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál era el motivo que decíais esta obra tiene que ser restaurada? Bueno, eso decisiones las toma el conservador y la dirección. El conservador está pues estudiando su colección y ve con evidencia obras que están en mal estado o que necesitan restauración, o bien por una cuestión de conservación o porque la obra no se puede estudiar en el estado en el que se encuentra, porque tiene unos barnices muy oscuros, repintes, tal. Entonces es una decisión normalmente del conservador, o bien por necesidades de la obra, o bien porque se va a presentar en una exposición, se va a estudiar y no está en condiciones de poder analizar con nitidez pues, la técnica, los pigmentos y la elaboración de la obra. Y no tenemos una imagen de la predela, ¿verdad? Bueno, la predela nos preguntan lo que es. La predela es la parte inferior que se suele ver con esta obra. No sé si... Vamos a buscar una imagen de la predela. Sí, es la base del retablo. Y mientras tanto vamos a aprovechar... Gemma, ¿cuál es el mayor reto que te has encontrado en tu etapa en el Prado, ¿no? ¿Qué restauración te ha resultado más difícil o más emocionante? Pues mira, no es que sea por el momento, pero realmente esta ha sido quizá la intervención que ha supuesto un reto para mí de un nivel muy alto. Hemos tenido intervenciones similares también en parte de Dorado, en alguna obra, pero a este nivel ninguna, pues sobre todo por la complejidad que os hablaba de la técnica y por el alto nivel que tiene el propio cuadro, tanto en la pintura como en la parte de la técnica del oro. Es increíble ver cómo ha desarrollado y cómo ha dibujado y cómo ha tratado el oro en este caso. Entonces, muy complejo por todo eso. Tenemos una imagen pues de la mira, predela. Aquí tenemos la predela. Catálogo. Esta es muy pequeña, pero bueno, para saber realmente cuál es la función. Sería la parte de abajo con las escenas. Son 5 pequeñas pinturas que narran la vida de la Virgen. Que normalmente suele pasar desapercibido porque, claro, ante la visión de la Anunciación, pero en la exposición vamos a comentarlo, a finales de mayo, en el 28, se inaugura la exposición sobre Frangélico, donde vais a poder ver pues, las obras de Frangélico y además de sus contemporáneos. Sí. Y vais a poder ver esta obra restaurada, porque ahora mismo no se encuentra en salas, como podéis ver está en el taller de restauración, porque todavía hay gente en el museo preguntando dónde está la Anunciación, sí. Y entonces a partir del 28 de mayo ya sí se podrá ver en esa exposición. Y también la predela. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí, no sé si queréis comentar algún aspecto más. Bueno, pues nada, yo decir que para mí ha sido
muy emocionante restaurar esta obra. Es un auténtico privilegio para mí como restauradora. Y bueno, ya es un privilegio trabajar en el Prado, la verdad. Eso es algo que tenemos que reconocer todos los que estamos aquí. Trabajar con una colección tan potente como esta es algo que te da muchas alegrías en muchos momentos de tu carrera. Siempre hay una carga de responsabilidad enorme y no te digo nada con esta obra. Esto ya ha sido, lo ha superado todo, pero siempre hay un reconocimiento a la suerte que tenemos de poder tomar contacto, tener contacto y acercarnos a estas grandes obras que han llegado hasta nosotros. Muchísimas gracias, Almudena. Gemma. Bueno, pues mira, me sumo a las palabras de mi compañera. La verdad que ha sido un honor, un privilegio poder estar tan cerquita de esta obra y conocer un poco más Frangélico, ¿no? Vivirlo de una manera muy especial. Y nada, pues dar las gracias también a toda la gente por el interés que está mostrando todo el mundo y la sensibilidad ante esta gran pintura. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Gemma, muchas gracias, Almudena, y muchas gracias a todos los que estáis siguiendo estos directos, y os animamos a visitar el Museo del Prado el 28 de mayo para ver esta exposición de Frangélico y poder ver estos colores y esta obra que, aunque penséis que la habéis visto, realmente no es así. Habéis visto esta obra, pero en otras condiciones, y ahora es espectacular, ¿no? Cambia muchísimo. Vais a poder ver estos azules y esos oros. Y también aprovechamos para recordar que hemos publicado en nuestro canal de YouTube 2 vídeos donde Almudena y Gemma nos explican todo el proceso de restauración, muy detallados, y que os animamos a ver y a profundizar un poco más, ¿no?, en qué ha consistido esta restauración. Y nada, lo dejamos aquí. Recordamos que además de este tipo de directos, solemos hacer directos comentando obras cada día, de lunes a viernes, de 10 menos 10 a 10. Muchas gracias por seguirnos.